tema, Jackie, que hemos estado viendo en los últimos días y es preocupante porque revela hasta cierto punto las debilidades que tiene el mercado de trabajo en República Dominicana. Es la protesta de algunos miembros y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno porque entienden que ya ha pasado 3 semanas y pico y ellos no han sido nombrados en la administración pública. Lo que en algún momento de nuestras vidas hemos estado cerca de algunos partidos políticos y hemos visto cómo piensa ese agente, que es el agente político perteneciente a un partido político, tiene la oportunidad de adentrarse un poco y comprender mejor esas exigencias. Muchos, por ejemplo, que ingresan a los partidos políticos en países emergentes, en países pobres, en vía de desarrollo como República Dominicana, lo hacen no necesariamente con un espíritu de que quiero servir al Estado, ofertar un servicio al Estado, servir a mi país. Ese puede ser un elemento que está presente en muchos casos. Pero hay otros también que lo hacen como un proceso de opción preferencial de cara a un mercado de trabajo que ofrece pocas oportunidades. Dicen, bueno, mira, me voy a enganchar a este partido, me gusta la gente, tengo amigos ahí. Este partido, si gana, yo me dedico a trabajar en él 10, 15, 20 años, y si gana, ya yo tendré la oportunidad de poder exigir. He hecho un aporte de tiempo, de recursos, de esfuerzo, y cuando ganemos, entre comillas, yo seré redituado con un buen paquete salarial, un buen empleo, una buena posición, que me paga un buen salario, al mismo tiempo me da prestancia, me da prestigio, me convierto en un celebrity, y eso a su vez me permite saltar después a otras posiciones. Entonces, la administración del presidente Luis Abinader, muy temprano, a los pocos días, ya comienza a recibir el impacto de estas presiones. Le están montando protestas en algunas comunidades de gente que dice que ellos se fajaron en medio de la pandemia a hacer campaña, que tienen años trabajando por el PRM y que ahora que el PRM ha llegado al poder, no es posible que el trabajo, la posición para ellos no aparezca. Tú me explicabas en uno de los cortes que yo no lo había pensado, que la información en estos tiempos es más amplia y más completa que lo que era en el pasado. Y tú me decías, mira, Andy, es que tú no te imaginas la cantidad de personas que tienen listados completos del personal que hay en todas las instituciones. Y es verdad, tú entras a cada ministerio y hay un portal que se llama Transparencia. En Transparencia tú entras a una página que se llama Nómina y tú la imprimes. Y ahí está la posición, ahí está el salario y están los nombres de los que están. Entonces mucha gente hace un proceso, dice, bueno, yo el cargo que quiero es este, míralo aquí, este. Entonces este es un PLDista, yo necesito ese cargo para mí. Entonces no se detiene en un momento para pensar, bueno, pero ese que está ahí puesto es un empleado de carrera administrativa o no. Si es de carrera administrativa, no es que no se pueda sustituir, pero es un proceso un poquito más complicado. Entonces, los ministros que han sido nombrados por la administración del presidente Abinader han comenzado a recibir todas estas presiones. Viene todo el debate de cuáles son los ministros que están tomando el teléfono, cuáles no lo toman para no recibir la presión. Y realmente la imagen que se proyecta a la opinión pública es una imagen que no es positiva, pero
sea positiva o sea negativa, es nuestra realidad. Los partidos políticos de la República Dominicana no se nutren de ciudadanos de Noruega, ni de Suecia, ni de Dinamarca. Son ciudadanos dominicanos de niveles de ingreso promedio relativamente bajos, que ven en el Estado una posición, una oportunidad para seguir escalando y alcanzar un nivel de prosperidad económica en el mediano y largo plazo. Entonces, esa es una realidad y el que no entienda eso realmente está desconectado. Eso es lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos un mercado laboral en el ámbito privado que no da tantas oportunidades como uno pensaría. No es verdad que las empresas privadas están contratando abiertamente, y mucho menos ahora en la pandemia, donde mucha gente transitoriamente ha perdido su empleo. O sea que estamos todavía en una coyuntura peor. Entonces, muchos de los del PRM que quieren una posición en el Estado y que hasta ahora no se le ha complacido, se encuentran un poco defraudados. Algunos, el ministro de Interior y Policía le pidió que tuviesen prudencia, que tengan tiempo, que esperen, que apenas van 3 semanas. Y es verdad, hay ministros que están acoplándose después de 16 años sin estar en el poder, están examinando cuáles son las restricciones que enfrentan. No es tan fácil hacer la sustitución, pero resulta previsible con el tipo de democracia que nosotros tenemos, que el PRM no podrá escapar a la realidad de que a todo ese constituency, a toda esa clientela, le va a tener que responder. Le va a tener que responder sustituyendo posiblemente empleados que pertenecían a un partido político o en oposición para que ingresen empleados del partido político y del gobierno. Eso es normal y no nos vamos a regar las vestiduras por eso. Lo que hay que tratar es de garantizar en todo este proceso de sustitución que el Estado siga funcionando, que los recursos humanos necesarios para que el Estado funcione, a pesar de que se incorpore una nueva clientela, se mantengan. Entonces, esa es una evaluación que un equipo, donde deben estar Hacienda, Economía, etcétera, Presidencia involucrado, y Administración Pública deben estar velando para que esto sea así. Y donde quiera que haya excesos, el gobierno actual diga, bueno, yo no voy a tener tanto personal en el exterior cobrando sin trabajar, como ha sido el caso de lo que ha revelado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí de nuevo también hay un problema de economía política. Ok, eso está muy bien para quizás 7 o 8 millones de personas que dicen, eso es una barbaridad, que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya estado pagando el salario de $1,000, $2,000, $3,000 a gente que no trabaja. Pero para la clientela del PRM que no va a encontrar un espacio en la administración pública porque le dicen, mira, ya no hay más. Y tú entonces empiezas a cerrar y a desmontar esta clientela que tenían otros gobiernos montada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo cierra. Dice, no, mira, yo eso no lo puedo hacer porque eso es ilegal, etcétera. Tú vas a tener un problema de economía política que vas a tener que resolver. Porque parte de esa nómina que había ahí era el escape que encontraron pasadas administraciones para dar algún tipo de satisfacción o de ingreso a personas que no pudieron nombrar en el resto de los ministerios. Es un tema terrible, dramático, que enfrentan los gobiernos en un país pobre como República Dominicana, un país donde todo el mundo está mirando al Estado como su salvador y donde todo el mundo aspira a tener un empleo en el Estado y más en estos tiempos donde tener un empleo en el Estado combinado con las redes sociales te da
¿cómo se dice? Una imagen de magnificación, o sea, de expansión, de renombre, de celebrity que muchos añoran y anhelan. Entonces, manejar esto no es fácil. El gobierno va a tener que acelerar el paso ahí para ir dándole cabida, porque no conviene, yo no creo que es conveniente tener esta protesta permanente en medio de la pandemia. Incluso uno ve aglomeraciones de gente protestando en medio de una pandemia, o sea, eso le crea un problema al manejo sanitario de la misma pandemia. Entonces, hay que ver cómo se crean expectativas, decir que sí, que se está en ese proceso. El que le meta la idea al gobierno de que no, de que toda esa gente se va a quedar afuera, tengan cuidado, eso no es conveniente. Un partido político para gobernar con tranquilidad necesita que una parte del partido, lamentablemente en estas sociedades nuestras, porque esto no es Estados Unidos, esto no es Noruega ni Dinamarca. Olvidémonos de eso. Nosotros todavía no hemos llegado ahí. Necesita paz y tranquilidad, y eso en parte se consigue no solo con los programas de subsidios sociales, que están bien montados, sino también empleando una parte de la maquinaria del partido en el gobierno. Eso es una realidad. Si tienen que quitar de gobiernos anteriores, de partidos anteriores, bueno, vayan haciendo la sustitución de la manera más sana y sensata posible, respetando el marco institucional vigente. No sé qué tú crees. Así es, Sandy. Mira, es un tema complejo porque además está todo esto en medio del COVID. O sea, aquí tenemos implicaciones humanas. Uno podría pensar, como tú bien decías, mira, en el pasado, cuando habían asignaciones de obra grado a grado, tú asignabas una obra a un ingeniero tal, y ese ingeniero se encargaba de contratar 8,000 gente, y tú le decías, bueno, tú asignas esa obra, pero tú me tienes que contratar en esa obra fulano, vengano, sutanera. Compañero. Y obviamente todo ese tema que creó grandes riquezas y todo, al mismo tiempo es un sistema de contratación, como tú dices. Esto lo que está demostrando son rigidez en el mercado laboral, es la estructura de la mano de obra local que quizá no me permite atraer el tipo de inversiones para poder emplearla como la tengo que emplear. Y tres, pues la necesidad de tener un crecimiento económico más acelerado, más incluyente en sectores donde la mano de obra es relevante. Y entonces ahí eso se tiene que combinar con la flexibilización del mercado laboral. ¿Por qué? Porque si no, mi vista va a ser hacia el Estado. Como que me tiene que resolver el problema. Entonces, hace años tú le decías, bueno, yo lo resuelvo de esta forma, te doy esa obra y tú lo empleas. Cuando viene todo estos temas muy bien hechos de fortalecimiento de todos los temas de contratación, le dice, bueno, espérate, que para yo poder competir, esta es la obra costo efectiva, tú tienes que ver lo que tú vas a hacer con tus empleados o con la gente del partido, que como tú dices, trabajó, ese tipo de cosas. Entonces ahí viene esta disyuntiva del Estado, donde dice, bueno, pero es que el Estado no es tan grande como para yo emplear todo esto que se quiere, el Estado no es tan inmenso. Y bueno, se han creado los programas sociales, donde los programas sociales, por lo menos lo que son las ayudas sociales directas, tú las canalizas de manera más transparente por ahí. Igual las instituciones, Andy, tienen programas internos sociales, que eso es otra cosa que hay que ver. Tú no puedes tener un programa social y en cada institución del Estado un programa. Yo trabajé hace muchos años con el Banco Mundial con un estudio de eso. Entonces, es una rigidez del mercado laboral, es un tema laboral amplio que tenemos que ver, que implica políticas sectoriales y que implica un plan transitorio y que vaya avanzando en el tiempo de cómo vamos colocando y hacemos un Estado más eficiente y más delgado. Así es. Nos vemos la semana próxima en otro triángulo. Buenos días. Así es.